significa todo esto, papá? ¿Con la madre de Antonio? Patricia, por favor. No entiendo nada. ¿Qué hace esta mujer aquí? Hija. ¿Qué está sucediendo aquí, papá? Nada que no pueda explicarte, Patricia. No quiero hablar enfrente de ella. Si quiere, yo puedo salir, señorita. No, Griselda, por favor, no estás en condiciones de ir a ninguna parte. Tú te quedas. Patricia. Estoy allá afuera, papá. Ahora regreso, ¿sí? Tú quédate aquí. Dios mío. Virgen Santísima, ahora que se enteró la hija, que soy yo la que está aquí en las madrugadas. Ahora también se va a enterar la madre. Y esto va a terminar muy mal. ¿Pero por qué? ¿Por qué otra vez perjudicada, Dios mío? Otra vez perjudicada por las mentiras de otros. Esto lo que parece es una maldición. ¿Por qué? ¿Por qué la tenías que contratar justamente a ella para hacer la remodelación del restaurante? No tenía que contratarla. Pero ella es una gran profesional y además me sentí en el compromiso de ofrecerle una disculpa. Eso es. Es una mujer que se vio muy humillada en nuestra casa. Discúlpame, pero ella no fue la única humillada. Lo sé muy bien, hija, lo sé muy bien. Tú, además de humillada, fuiste engañada por tu prometido. Tu mamá y yo sufrimos mucho por eso, pero esta señora fue humillada y despreciada por su propio hijo. ¿No entiendes eso? A ver, ¿y tú le estás recompensando por lo que su hijo me hizo? No, mi amor, no. No le estoy haciendo ningún favor. Ella es una gran profesional. Es rápida, es honesta. El restaurante, como te repito, necesitaba muchas remodelaciones. Es una forma de ofrecer una disculpa, mi amor. ¿Y por qué la estabas abrazando? A ver, mi amor. Doña Griselda llegó muy frágil, muy vulnerable esta noche. De repente rompió en llanto y la abracé. No sé por qué vino así. Tal vez yo lo sepa. ¿Y tú por qué? Ella echó a Antonio de su casa. ¿Y tú cómo sabes eso? Estuve con Antonio en la posada de Paloma. Él se fue a vivir para allá. Bueno, algo de eso me contó Griselda. ¿Tú regresaste con Antonio? No, claro que no, papá. Eso es otra historia. No estoy tan seguro de que sea otra historia. ¿Cuándo estuviste con Antonio en la posada? Un asunto a la vez, papá, ¿te parece? A ver, volvamos a lo que yo vi aquí esta noche al llegar. Tú no viste absolutamente nada. Nada malo, por lo menos. ¿Cómo que no, papá? A ver, los dos estaban abrazados. Ya te expliqué. Era un gesto de solidaridad con una mujer que fue humillada, que se la pasó muy mal. Celeste, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás llamando a esta hora? ¿Qué? Y mi madre sabe que esta mujer Señora, esta señora... está trabajando en el restaurante por las noches. No, por supuesto que no se lo dije. Tu madre jamás me lo perdonaría, así que te voy a pedir que seas muy discreta y sepas guardar el secreto. Disculpen. Que conste que acepté este proyecto porque necesito el dinero. Necesito ganar un dinero extra para poder pagar el deducible del auto que destruyó Antonio. Y yo no entiendo por qué su madre se ofendería. Obviamente ella no conoce a mi madre. Y tampoco tengo tiempo para conocerla en este momento. Señor Reinaldo, me va a disculpar, pero necesito irme. Mi comadre Celeste necesita que la ayude. ¿La esposa de Manuel? Es correcto. Así que el trabajo va a quedar inconcluso por la noche de hoy. Vengo mañana a terminarlo. Claro, siempre y cuando su hija me lo permita. Buenas noches. Permiso. ¿Y es por esa conversación que tuviste con Antonio en la posada que viniste para acá? Sí. Ese encuentro era para poner punto final a nuestra historia. Pero yo pensé que eso ya estaba resuelto. Estaba. Es decir, más o menos. Ay, pa, nos encontramos en la universidad y fue muy extraño. Daniel también estuvo diciendo muchas cosas. A ver, entonces quiere decir que fuiste a arreglar las cosas con Antonio y saliste más confundida, por lo que me dices. Sí, quedé más confundida. Ay, papá, necesitaba platicar con alguien. Con alguien, no. Contigo, papá. Contigo se puede platicar esas cosas, pero apenas llego y te encuentro Ya lo abrazado. sé, ya lo sé. Me encuentras abrazado con Griselda, ya lo sé. Papá, es lo último que hubiese podido imaginar. Bueno,
Entiendo tu sorpresa, mi amor, pero tienes que entender también que... Papá, a ver, mi padre en brazos de otra mujer. Y para colmo, la madre de Antonio. Pues sí, bueno. Pero, Pa, a ver, quiero que entiendas mis motivos. No necesariamente estoy de acuerdo contigo. Papá, lo que pasó fue muy fuerte y muy rápido para que le dieras trabajo tan pronto. Ok, en relación a ella y tú, claro que ahora lo entiendo. Además, imagínate, mi padre con la madre de Antonio. Bueno, a ver. Lo importante para mí es que entiendas los motivos por los cuales yo me decidí por Griselda para que haga los trabajos de remodelación del restaurante. Eso es lo importante para mí. ¿De acuerdo? Sí, papá, yo entiendo. Es competente, honesta y mi madre la humilló, le dijo barbaridades y muchas cosas. Lo cual no quita que cometí un error al no decirle a tu madre que contraté a Griselda para las obras. Estoy de acuerdo. ¿Sabes que si se entera, te va a matar? Ay. A los dos nos va a matar. Yo lo sé. Como dicen por ahí, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Bueno, no te preocupes, papá, no me voy a meter en eso. Por mí, mamá no se va a enterar de nada. Se va a enterar por mí. Yo se lo voy a contar en cuanto decida que es el momento conveniente. ¿Seguro? Seguro. Ay, Sol, le pegaste muy fuerte. No pude controlarlo, mamá. ¿Tú crees que está en coma? Ay, ¿por qué no despierta? Dios mío, esto es peor de lo que imaginé. Ay, comadre. Comadre, qué bueno que viniste. Es que no hemos llamado ni siquiera al 911 porque ellos seguramente le van a llamar a la policía y no sé qué vamos a hacer. Cálmate, comadre, respira. Tranquila. Y cuéntame, paso por paso, ¿qué fue lo que pasó para que él terminara ahí? Bueno, y en cuanto a Antonio, No lo sé, pa. Pensé que ese asunto estaba resuelto para mí, pero ese encuentro con él me confundió mucho. Y lo sé. Sé que tengo que tomar una decisión. ¿por qué no optas por el camino más sencillo? No encuentro el camino más sencillo para escoger. ¿Cómo que no, mi amor? Hay dos caminos. O lo perdonas o te olvidas de él. No hay más, ¿eh? Sí, pero después de todo lo que hizo. Por lo que me cuentas, Antonio te ama y sabe que cometió un grave error. ¿Verdad? ¿Tú no crees que él puede estar sinceramente arrepentido de lo que hizo? Porque si es así, sí merece que le des otra oportunidad. ¿Qué clase de padre eres que no le prohíbes a tu hija acercarse a un pretendiente embustero? ¿Cómo que qué clase de padre soy? El mismo que te preparó este sencillo sándwich. No, es que este no es un sándwich sencillo. ¿Cómo? Este sándwich es lo máximo, el mejor que me he comido. A ver, señorita, usted está sentada en la cocina de uno de los 5 mejores restaurantes que tiene esta ciudad. Sí, te podría haber preparado un platillo exótico, carísimo, por ejemplo, pero opté por un sándwich, un simple sándwich con pan de ciabatta, queso, verduras y una que otra sobra que había en el restaurante. Olvidas decir que lo aliñaste con el aceite de la mejor calidad. Mira qué observadora. Pues justamente el aceite es el secreto. El aceite es el alma, el corazón de la comida. Puede convertir algo simple en extraordinario. Y quizás eso te está faltando a ti. Usar el corazón y el alma. Usar el corazón y el alma. Ay, comadre, es que yo sentí que me ahogaba. Me estaba apretando muy duro, se puso como loco. Tranquila. Y fue por eso que Sol lo golpeó. Ay, no podía hacer otra cosa, iba a matar a mi mamá. Sí, es que si ella no hacía eso, a lo mejor yo no estaría contándolo. Ay, ya. Aunque si ahora él se muere, a lo mejor es peor. ¿Pero cómo que peor, comadre? Estás loca, te hubiera matado. ¡Mamá! Se está moviendo. Sé que aunque he sufrido en el pasado y la
las cosas del amor se fueron yendo día a día. Cuando te miro a los ojos y me das esa sonrisa, dejo de ser la mujer que trabaja día y noche, que soñaba que este amor le iba a llegar. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón con la mirada al cielo. Nada y nadie cambia lo que soy. Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder. Con la mirada al cielo, me llaman marido en alquiler. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón con la mirada al cielo, me llaman marido en alquiler. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón con la mirada al cielo. Nada y nadie cambia lo que soy. Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder. Con la mirada al cielo, me llaman marido en alquiler. Señor, no.